Buenas noches a todos, buenas noches, ¿cómo les va? Carola, te voy a pasar la administración. No, un segundito. Él sí nos va a hacer silenciar a todos. Carola. Ahí está. Ahí está. Hola, padre. Ahí está Carola. Es perfecto. Ahí. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a rezar. Carola, si puede silenciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guachana ruega por nosotros. San José ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A quienes no sean de acá de Santiago del Estero, les aclaro que la Virgen de Guachana es una advocación que tenemos aquí en nuestra diócesis que convoca normalmente más de 100.000 personas en un lugar apartadísimo. Guachana no es ni siquiera un pueblo, es un paraje, o sea, un conjunto de casas, y sin embargo viene muchísima gente, mucha gente de Salta, y mañana es la fiesta. Mañana tenemos la fiesta, lo que pasa es que este año lógicamente no se va a poder realizar normalmente, va a ser transmitida, pero la gente no puede llegar, están todos los caminos cortados. Y mañana también es el día de San Ignacio de Loyola, por eso es que lo he invocado al término de esta oración. Bueno, como les avisaba en el mensaje que les mandé, el tema que voy a tomar ahora es un tema importantísimo, realmente de los temas más importantes que haya tocado, y además, en relación sobre todo a nosotros mismos, y además lo voy a dar a lo largo de varios jueves, porque en la sucesión de temas que voy a tratar también algunos aspectos que me han pedido y que se incorporan muy bien dentro de este tema, lo cual nos va a poder permitir tener cada uno de estos puntos, como por ejemplo me habían pedido el tema de la confesión, bueno, todo eso lo voy a tratar, pero dentro de este tema de la salvación. Entonces voy a comenzar. Para esto, miren, me voy a valer de un trabajo que hizo hace muchos años un grupo de estudiantes de teología bajo la dirección del padre Antonio Rollo Marín, un gran sacerdote de la Orden de Santo Domingo que publicó multitud de textos importantísimos y también guió a estos jóvenes que eran teólogos de la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca y elaboraron distintos programas, por así decir. Yo me viene muy bien porque me ayuda, sobre todo el esquema que tiene el padre es muy útil, lo puedo modificar, lógicamente, de hecho lo hago, pero me ayuda mucho a tener una idea, sobre todo pensando en estas charlas, sobre qué temas tratar, porque realmente son tantos los temas que uno podría tratar que viene, a veces uno no sabe realmente por dónde empezar, entonces me ha venido muy bien realmente. Entonces, el tema de la salvación, fíjense que vamos a tratar un aspecto importantísimo como es la salvación eterna. ¿Para qué? La finalidad es darnos cuenta de la necesidad que tenemos de conseguirla a toda costa y al precio que sea. Tenemos que ir al cielo. Hemos terminado la semana pasada de mirar el tema de los novísimos,
que nos iluminaba sobre las realidades que nos aguardan, o mejor dicho, de la realidad que nos aguarda, porque tenemos que ir al cielo, ciertamente, y también la posibilidad del purgatorio y lo que tenemos que evitar para nosotros y para todo el mundo es la posibilidad del infierno, que también son realidades posibles. Por eso este tema de ahora, fíjense, salvación. Cuando hablamos de salvación, hablamos de que corremos un riesgo. Si yo hoy llego de un viaje y digo me salvé, todos entienden que hubo en el camino algún peligro que gracias a Dios a mí no me afectó. Lo mismo una enfermedad, uno dice, se salvó fulano, lo operaron una operación gravísima, ¿y qué tal? Se salvó, que entendemos que el peligro pasó. Nosotros tenemos que salvarnos, en esta vida corremos un riesgo. Hay un hecho que también es indiscutible, que es, fíjense ustedes, el alejamiento cada vez más acentuado de la mayor parte de la gente de todo cuanto significa creer en Dios y las prácticas religiosas. A mí me impresiona, yo estaba leyendo este trabajo y fíjense que es un trabajo que debe tener fácilmente 50 años. Yo creo que ha sido hecho en la época del 60, no mucho más allá, porque yo ya estas cosas las conocí en el seminario y tenía aspecto de libro ya de tiempo, de una cosa que llevaba su tiempo. Y sin embargo, estos sacerdotes hablan con asombro de la falta de gente. Uno dice, Dios mío, si les asombró la poca gente que iba en el 60 a misa, imagínense si vieran hoy en día. No hablemos, porque lógicamente ahora sería una comparación injusta el mencionar, porque lógicamente a la luz de esta enfermedad muchísima gente no está participando de la Eucaristía, pero igualmente yo noto una gran diferencia de mis tiempos cuando comencé. Yo me ordené sacerdote, este año cumplo 35 años de sacerdote, en el año 1985, y pienso la cantidad de gente que viene a misa hoy día, pero en todas partes, cómo ha disminuido, cómo se ha frenado. Eso que se decía, el ateísmo práctico, que en la teoría hay gente que se dice creyente, pero que en la práctica vive como un pagano, y que el porcentaje de los que practican los deberes más elementales de la vida cristiana, como es la misa de cada domingo, o incluso una vez al año confesarse y comulgar por Pascua de Resurrección, como se decía, es poquísima la gente. Y ustedes lo notarán porque en general los que participan de estas charlas son todas personas que tienen una misa frecuente. Para cuánta gente, incluso cercana a ustedes, lo que ustedes saben les parece una exageración. Vas a misa todos los domingos, pero ¿por qué vas todos los domingos? El mundo de hoy se ha enfriado. Es realmente ser muy ciego, no darse cuenta del ambiente que nos rodea. Este hecho realmente aterrador, de tanta gente que vive sin Dios. En su vida, Dios es un objeto, por así decir, ocasional. Se dio tal cosa, viajamos a Córdoba y bueno, fuimos ahí a una iglesia que nos gustó, o estuvimos en tal lugar y pasamos cerca de Luján y entramos, ¿sí? Pero nada ni hablar de lo que significa una misa con frecuencia, una confesión con frecuencia, gente que lleva años sin confesarse y muchos sin comulgar. Entonces, la mayoría de los hombres, ¿por qué motivo viven esto? Porque realmente no se han planteado nunca en serio el problema formidable de la salvación eterna. No se lo han planteado. Cualquier espíritu reflexivo que dice, a ver, ¿a dónde voy? Tendría que darse cuenta de que no es un tema menor. Yo cuando predico muchas veces los ejercicios espirituales, en la primera meditación, hoy vamos a nombrar también en algunos aspectos de San Ignacio, yo planteo esto, ¿no? Digo, a ver, uno se pregunta dónde está, tendría que preguntarse, ¿qué hago acá? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi fin? Porque eso evidentemente me ayudaría a reaccionar. Ustedes saben que hay un gran teólogo y filósofo, sobre todo católico, que murió muy joven, hoy estaba mirando la vida de él, Jaime Balmes, es de la zona de Cataluña, nació en Vic, fue sacerdote, filósofo, su obra más conocida que es El Criterio. Y este hombre era también un gran apologista, tuvo libros muy hermosos hablando en defensa de la fe católica. Pero fíjense lo que él escribía, decía así: la vida es breve,
la muerte es cierta. De aquí a pocos años, el hombre que disfrute de la salud más robusta y lozana habrá descendido al sepulcro y sabrá por experiencia lo que hay de verdad en lo que dice la religión sobre los destinos de la otra vida. Es decir, como diciendo, hay gente que dice, bueno, yo no sé, pero ¿qué uno dice? Pero vos no te planteás a ver si es verdad lo que dice la religión. Porque la religión dice que no se va de cualquier manera al cielo. Y porque vos no lo creas, eso no va a dejar de ser así. Tendrías que planteártelo al menos seriamente. No dar por sentado. Hoy en día vivimos en un tiempo en el cual parecería todos vamos al cielo. Buenos, malos, justos, injustos. La gente, fíjense cómo reacciona frente a la injusticia. Muchos dicen, es que tiene que hacer justicia. Y nos damos cuenta que en esta vida en muchas cosas no hay justicia. Dios hará justicia. Pero el hecho de que yo lo niegue, supónganse un ciego de nacimiento que negara la existencia de los colores, que uno dijera, mira, hay un fenómeno que vos no tenés ni posibilidad de imaginarte porque no has visto nunca, bueno, que permite distinguir en los objetos una cualidad. Y dice, yo no creo eso, o no creo en las nubes del cielo, o no creo en las estrellas, porque no las ve. No porque no las ve va a dejar de existir. Si existen, se va a dar cuenta de que existen verdaderamente. Si pudiera ver, se da cuenta de que eso es realidad. Bueno, ¿cuánta gente, dice Balmes, si existe otro mundo donde se reservan premios al bueno y castigos al malo, no dejará ciertamente de existir porque a mí me plazca en negarlo? Y además, esa caprichosa negativa no mejorará el destino que según la ley eterna me haya de caber. Si me tengo que ir al infierno, me iré al infierno. Me lo han dicho. Me guste o no me guste. Yo no quise creerlo. Bueno, no quisiste creerlo. Lo hubieras creído y hubieras podido evitarlo. O sea, este negocio es exclusivamente mío, dice Balmes. Tan mío como si yo existiera solo en el mundo. Nadie morirá por mí. Nadie se pondrá en mi lugar en otra vida, privándome del bien o librándome del mal. Por eso es la alta importancia de la religión, porque me habla de un futuro, que ciertamente como futuro yo no lo conozco, pero que me lo tengo que plantear. Porque yo además estoy viendo que cerca mío hay personas que se van. Todos nosotros conocemos la realidad de la muerte. Y la muerte es el fin de la existencia en esta vida de una persona. Ahora, ¿todo termina con la muerte? Para una persona que no tiene fe, yo les contaba la vez pasada cómo en Europa, lamentablemente, hoy en día, que es un continente que ha perdido tanto la fe, muchísima gente ya ni reza. Ahora, no por eso deja de existir Dios, No por eso ellos también van a ir a un destino eterno. El hecho de que no lo crean le juega en contra de ellos. Por eso es tan importante este tema, ¿no? Dice Balmes, un ejemplo, dice, un viajero encuentra en su camino un río caudaloso, está escribiendo a principios del siglo XIX, ¿no? Dice, le es preciso atravesarlo, ignora si hay algún peligro en este o aquel vado, y estoy oyendo que muchos que se hallan como él a la orilla destacan la profundidad del agua en determinados lugares y la imposibilidad de salvarse el temerario que a tantearlo se atreviese. Y el insensato dice, ¿qué me importan a mí estas cuestiones? Y se arroja al río sin mirar por dónde. Eso es lo que hace el indiferente en materia de religión. Que dice, a mí no me importa, yo no creo. Sí, pero es que es tonto, porque de acá te vas. Pensá un poquitito. Por eso este negocio de la vida eterna es tan importante. Y son muchísimos los que en esta materia tan grave actúan de esta forma tan irreflexiva. La mayor parte de la gente no reflexiona el problema de la salvación. Por eso vemos una vida tan mundana y tan pecaminosa que pone en riesgo el destino último de cada uno. Jesús va a decir en el Evangelio, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 26, ¿de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde el alma? Ustedes saben que estas palabras, mañana que es el día de San Ignacio, este texto del Evangelio fue un texto que San Ignacio particularmente hizo reflexionar a un joven estudiante que era de una familia noble de la zona vasca, de Navarra, como era también de esa zona cercana allí, San Ignacio también era vasco, que fue luego Francisco Javier. Francisco Javier estaba estudiando en la Universidad de París
un muchacho lleno de condiciones, y la reflexión fue esta: Francisco, ¿de qué te vale ganar el mundo entero si perdés tu alma? A ver, ¿qué vas a poder dar a cambio de tu alma? Y lo mismo puede suceder con alguno que se ponga a pensar seriamente frente a las pasiones que tenemos, de querer ganar mucho dinero, de querer ser importante, de querer ser famoso, de querer hacer carrera. ¿De qué te vale ganar el mundo entero? Eso no te lo llevas. El aplauso de la gente queda acá. El día que te mueras, olvidado. A mí me ha servido mucho cuando he viajado, ir a esos lugares, a las tumbas hoy en día desconocidas de personajes importantísimos del pasado, que nadie recuerda. Y en su momento la gente diría, uy, fulano, ya pasó, ya fue. Acá en esta vida, ¿no? En la otra no. En la otra estará en el cielo, en el infierno o en el purgatorio. Habrá que ver cómo vivió. Por eso la trascendencia de este problema es muy grande. San Alfonso María de Ligorio tiene un libro que llama Preparación para la muerte, y dice así: el negocio de la eterna salvación, sin duda, entre todos, es el que más nos importa, y sin embargo, entre los cristianos, habla él, es el más descuidado. No hay diligencia, dice, no hay preocupación que no se haga, ni tiempo que no se aproveche para obtener un empleo, para ganar un pleito, para concertar un matrimonio. ¿Cuántos consejos se piden? Mira, he recibido una herencia, me han dado $100.000. ¿Qué te parece? ¿Cómo los invierto? ¿Qué hago? ¿Compro tierras? ¿Los dejo en dólares? ¿Lo invierto en tal cosa? ¿Lo pongo acá? ¿Lo pongo allá? Apenas se duerme muchas veces pensando en estas cosas. Y para alcanzar la salvación eterna, ¿qué se hace? ¿Cómo se vive? Dice San Alfonso, no se hace nada, antes por el contrario, se hace todo para ponerla en peligro. Y la mayor parte de los cristianos viven como si la muerte, el juicio, el infierno, el paraíso y la eternidad no fueran verdades de fe, sino fábulas inventadas por los poetas. Esto lo dice San Ignacio, un hombre que vino en el siglo XVIII, que era un siglo mucho más cristiano que el nuestro. Y termina diciendo, dice, si se pierde un caballo y se extravía un perro, ¿qué de diligencias no se hacen para dar con él? Pero se pierde la gracia de Dios y se duerme, se goza y se ríe. Falté un domingo a misa por pereza. Bueno, ya me voy a confesar. No tenía ganas de ir. ¿Pero sabías que era un pecado grave faltar de esa manera? Bueno, sí, pero Dios entiende. Uno dice, pero ¿eso es lo que dice la Escritura? Esa medida así laxa que no importa nada, ¿es lo que dice el Evangelio? Jesús no dice eso para nada. Y San Pablo, que es palabra de Dios, todo inspirado, dice que tenemos que trabajar con temor y temblor, en el sentido de decir, no se tomen estas cosas a lo tonto. Es como un hombre que estuviera arreglando, imagínense un albañil que estuviera en un piso de 1,20 sobre el abismo y no se diera cuenta del riesgo. Uno dice, pero tenés todos los recaudos de seguridad, te has colocado las correas, llegás a resbalar, ¿estás seguro? No seas imprudente, no juegues con eso, es tu vida. Todos se avergüenzan, fíjense, dice San Alfonso, de pasar por negligentes en los negocios del mundo. Y nadie se preocupa por, de ser descuidado en el negocio que más importa, en el de la salvación. De repente decimos de los santos, uy, qué bien, lo que han hecho, pero después nosotros no nos preocupamos por la nuestra. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Hablamos la semana pasada. No lo sé, pero me tengo que salvar. Es decir, miren, discúlpenme que les hable de esto y extensamente en esta primera etapa, pero lo hago por este motivo. Yo sé que ustedes han escuchado estas cosas, pero quiero que también las reflexionemos, porque verdaderamente a veces son como conocimientos que tenemos, que los damos por supuestos, pero que realmente en el fondo no terminan de tocarnos el corazón. Y lo puedo decir ¿por qué? Porque a veces no termina de tocarme el corazón ver a gente que yo aprecio en el camino de la perdición y que no me preocupe.
Yo conozco gente, por ejemplo, que el hijo o la hija empezó a vivir mal. Se juntó con una persona que no podía ser esposo o esposa. Bueno, pero tiene derecho a ser feliz. Me dice, pero, perdón, vos por las dudas estás ya suponiendo que no pasa nada, ¿no? Que Dios, Dios es bueno, Dios todo lo perdona. Es decir, no podés jugar con eso. Es verdad que Dios puede dar una gracia al final, pero miren, en la cruz hubo 2 ladrones. Uno se fue al cielo seguro, el otro no tenemos idea de qué pasó. Pero no fue una buena muerte la del mal ladrón, no fue una buena muerte. Y tuvo a Jesucristo ahí y escuchó las mismas palabras del otro y vio la pasión del Señor y vio la misericordia del Señor. Y sin embargo lo agredió, lo insultó y no cambió. Por eso, miren, Juan Pablo II decía que en nuestro tiempo muchas personas arriesgan temerariamente su eternidad. Los santos, que están llenos de caridad, o sea, de amor a Dios y por amor a Dios, amor al prójimo, no han sido nunca laxos. El padre Pío, San Pío de Pietrelcina, es famoso porque muchas veces en las confesiones que él, fue uno de los ministerios extraordinarios que él llevó a cabo a lo largo de toda su vida, verdaderamente, sin embargo, no era ningún confesor laxo y era verdaderamente, hacía tomar conciencia a la gente de la gravedad del pecado. No era que decía, bueno, total, da lo mismo, da lo mismo, vivas como vivas te vas al cielo igual. No es lo que dice el Señor. Es el negocio más importante. Debemos tener más estima a nuestra alma que a todos los bienes de la tierra, porque el alma, dice con San Crisóstomo, es más preciosa que todo el mundo. Fíjense, a mí me impresionó mucho este texto que se menciona de San Agustín, porque nosotros sabemos lo que le dice Jesús a Nicodemo, ¿no? En ese diálogo le dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que el mundo no muera, ¿no? Es impresionante, ¿no? Pensar que Dios a su Hijo le pide que dé su vida por nosotros, lo envía. Y miren lo que dice acá San Agustín, dice, a la verdad, ¿no parece que el hombre vale tanto como Dios? Responde San Agustín, sí, tan grande don se ha dado si tan grande don se ha dado por la redención del humano linaje, que parece que el hombre vale tanto como Dios. Por eso dijo Jesucristo, ¿qué es lo que podrá dar el hombre en cambio de su alma? Si pues el alma vale tanto, si la pierde, ¿con qué bien del mundo podrá el hombre compensar tan grande pérdida? Esto dice San Agustín. Pensemos, por nosotros pagó Dios. San Pedro va a decir, ustedes han sido comprados no con oro y plata, sino con la sangre preciosa del Cordero Inmaculado. Tenemos que tomar en serio esto. Y tomarlo en serio, a veces uno puede decir, Padre, yo trato de tomarlo en serio, pero ¿cuánto tenemos que preocuparnos por los que nos rodean? Porque muchas veces tenemos en nuestra familia un hijo, una hija, un hermano, un tío, un sobrino, un íntimo amigo, un esposo, una esposa, a quienes tenemos que llevar al cielo, diría, casi pese a la voluntad, porque no tienen interés. Es muy fuerte lo que expresan aquí los santos. San Felipe Neri decía, son locos, dice, los que no se cuidan de salvar su alma. Y ponía un ejemplo, decía, supongamos que en el mundo hay hombres que con la muerte terminan su existencia y hay otros hombres que con la muerte no terminan su existencia, pero que corren el riesgo de ir al cielo o al infierno. Y los que saben que con su muerte termina la existencia, vieran que los otros viven en pecado, dirían, pero tú estás loco. ¿No te das cuenta que vos acá estás un tiempito y te vas? ¿Cómo no cuidas lo tuyo? ¿Cómo puede ser esto? Yo está bien, yo soy como un animal, termino con la muerte, pero vos no. ¿Cómo no cuidás lo que viene? Es un descuido peligroso, es increíble en el sentido de descuidar tanto la salvación eterna del alma. Cómo nos preocupamos a veces por las cosas de esta tierra, cuando tenemos que preocuparnos realmente porque hacer las cosas de acá, pero con la visión del más allá. Saber que todo lo que hago repercute ciertamente, pero que va para el más allá,
Es decir, no malograr la razón de mi existencia. Fíjense que la vida de acá no tiene otro sentido casi ni otro valor que el de proporcionarnos la posibilidad de ir al cielo. Yo estoy aquí brevísimamente. La mayor parte de nuestra existencia no la tenemos acá. Piensen lo rápido que nos pasa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a veranear un lugar? A mí me impresiona mucho esto, porque como yo habitualmente tengo que viajar y a veces estoy pendiente, digo, estoy en julio y digo, pensar que en octubre tengo que estar viajando y ya ese viaje pasó y fue hace años y a veces casi ni lo recuerdo ya. Así pasará con mi vida. Mi vida pasa. Y pasa pronto. Entonces, esta vida, ¿cómo tenemos que reflexionarla? Tenemos que pensarla, ¿no es cierto? Que no se nos pase y sobre todo que no salvemos. Tenemos que ir al cielo. Ese es el lugar. Y tenemos que llevar almas al cielo. Nadie va al cielo solo. Cuando uno es bueno, uno busca el bien de otros. Tenemos que llevar almas. No podemos ir solos, pero digo, además Dios me las pone en el camino. Yo la vez pasada veía que me gustó mucho la película de Santa Rita, la vida de Santa Rita, y la vida de Santa Rita es muy, muy impresionante, ¿no? Porque ella, cuando su marido, que era un hombre que venía de una familia muy, muy prepotente, bueno, y ella lo convierte, y el marido muere bien, muere en gracia de Dios, pero lo matan, Y los hijos que quieren vengarse, Santa Rita pide, le dice a Dios, por favor, a mis hijos los quiero en el cielo. Bueno, ahora voy a comenzar con un tema, empezando ya a desarrollar algo de esto. Fíjense, vamos a empezar a ver los medios para alcanzar la salvación, que podemos decir se dividen en dos tipos de grandes medios. Unos que son negativos, que consisten en quitar el pecado, rechazar el pecado y en remover los obstáculos que me impiden vivir en gracia. En el sentido negativo, tengo que luchar contra eso, y otro que es positivo, que consiste justamente en la posesión de la gracia, en qué es la gracia, cómo la adquiero, cómo la recupero, cómo la acreciento, y el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. O sea, Dios me muestra el camino. Jesús, fíjense que en el Evangelio va a decir, yo soy el camino, no dijo un camino. El camino. Y todos los que lleguen al cielo, aunque acá en la vida hayan vivido como, no sabemos cómo Dios lo hará, pero uno sabe que Dios puede llevar por caminos extraordinarios a las almas también, pero se van a salvar por Jesucristo y se van a salvar en la iglesia, aunque ellos no hayan conocido ni visiblemente se hayan incorporado a la iglesia. Entonces, vamos a mirar primero los medios negativos, estos aspectos negativos que implican la lucha contra el pecado. En primer lugar, porque el pecado es el enemigo número uno y diría en cierto sentido el único enemigo. Fíjense, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni el padecer la injusticia, nada de eso nos evita el cielo. Lo que nos puede evitar la entrada en el cielo es el pecado. Es lo único que tenemos que evitar. Los mártires fueron injustamente condenados y muertos. Y eso no solamente no fue un obstáculo para su santificación, al contrario, les dio una gloria enorme y eterna. Y luego contra los enemigos secundarios, que son el demonio, el mundo y la carne. Pero esto sobre todo porque son como amigos y aliados del pecado. Pero lo primero que quiero reflexionar con ustedes es la gravedad del pecado, para que lo tengamos en cuenta en nuestra vida. Cómo tenemos que luchar. Es el enemigo número uno, como decía recién, y si el mundo, el demonio y la carne, que ya voy a explicar en qué consiste, porque el mundo no es lógicamente la creación, sino que es un ambiente pecaminoso, son tan peligrosos y temibles, es porque vienen del pecado y porque conducen a él, porque justamente el demonio viene del pecado. Si no hubiera pecado no sería demonio. El mundo, que es un ambiente pecaminoso, viene del pecado. Y la carne, que es nuestras pasiones desordenadas, en definitiva se han desordenado por el pecado original. Nunca nos pondremos demasiado en guardia contra el pecado. Por eso es tan importante tener en claro. Yo voy a comenzar ahora hablando un poco
del pecado mortal, que es la transgresión, dicho un poquito como definición, la transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave. Es el pecado 100%, es el único que realiza en toda su plenitud la noción del pecado. Dios tiene su ley, pero fíjense, la ley de Dios no es antojadiza, sino que tiene un sentido. Dios, que es el que nos creó, sabe lo que es de acuerdo a nuestra naturaleza. Y hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. No es que se hacen malas porque Dios un día se levantó de mal humor y dijo, voy a decir que la mentira es mala, voy a decir que la infidelidad es mala, voy a decir que no rendirme culto es malo. No, sino que son malos en sí. La mentira, la verdad es buena, entonces lo que se opone a la verdad va a ser malo. El empeñar la palabra de un modo extraordinario, como es cuando el varón y la mujer, por ejemplo, se entregan mutuamente en el sacramento del matrimonio, es algo bueno, y violarlo, lógicamente, que es malo. Es decir, cada cosa tiene su finalidad. Dios no hizo las cosas, digamos, porque las hizo. No. Dios no es que el bien y el mal son un antojo de Dios, sino corresponden a un orden admirable, una maravilla. La Iglesia nos ha señalado todo esto. Pues bien, cuando el hombre, dándose perfecta cuenta de que lo que va a hacer está gravemente prohibido por la ley de Dios y quiere hacerlo a pesar de todo, comete un pecado mortal, que le pone completamente de espaldas a Dios y le vincula a las cosas creadas, o sea, se da vuelta. Por eso dice que el pecado es la aversión a Dios, la aversión a Dios y la conversión a las criaturas. Le doy la espalda a Dios. Por eso habrá convertirse, quiere decir darse vuelta. Acuérdense que versus es ponerse de frente. Converso es el que gira para ponerse de cara a Dios. Por eso hay, en primer lugar, para que haya pecado, tiene que haber, por un lado, una advertencia plena de la inteligencia. Yo tengo que saber que lo que hago está mal. Y además tengo que tener voluntad libre para hacerlo. Lo puedo hacer si algo de esto no estuviera perfecto, evidentemente no habría pecado. Por ejemplo, yo creo que en esto, no sé, algunas se los he dicho, pero es muy simple de entender. La diferencia que hay entre un error y una mentira. En el error digo exactamente lo mismo quizá que en la mentira, con la diferencia de que en el error yo pensaba que estaba diciendo la verdad, me equivoqué. Si viene una persona y me dice, padre, usted mañana va a tal sitio, y yo me confundo, creo que es otro día, y le digo, no, mañana no voy, y resulta que sí que iba, fue un error, no cometí ningún pecado. Yo quise decir eso, sí lo quise decir, pero porque pensé que era la verdad y me equivoqué. Si en cambio yo pienso y digo, este hombre me pregunta si voy a tal sitio porque me quiere pedir un favor y yo no quiero meterme en nada, y le miento, le digo, no, mañana no voy, dije exactamente lo mismo, pero fue un pecado, porque yo sabía que lo que decía no era verdad, y sin embargo lo quise decir. Hay pecados que siempre son graves, y hay pecados que a veces pueden ser pecado venial o pecado mortal. Digo esto por el ejemplo que he tomado de la mentira. Muchas veces la mentira es una falta venial, cuando es una falta, digamos, no en materia grave, pero a veces puede ser una falta mortal. Por ejemplo, yo miento un tema grave, supónganse a una persona que yo sé que padece del corazón, pero yo la odio, le digo, me han comentado que ha muerto tu hijo, y yo sé con ese disgusto quizá, evidentemente que no fue un pecado venial, pecado mortal, o lo que es la calumnia, que ya hablaremos de esto, ¿no? Cuando uno acusa falsamente a otro de un pecado grave, es un pecado mortal. O sea, el pecado tiene a veces materia, no en todos los casos. El adulterio nunca puede ser pecado venial, por ejemplo. Un sacrilegio nunca puede ser pecado venial. Cuando hay clara conciencia que lo que está mal, evidentemente que ese pecado es grave, es pecado mortal. O sea, vuelvo a insistir, para que haya pecado mortal tiene que haber perfecta advertencia, saber lo que hago, querer hacerlo. Supongamos, cuando una persona es violada, sexualmente hablando,
Hay un pecado gravísimo de parte del violador, no de la persona que es víctima. Es decir, la persona va a realizar ese acto, sí, pero contra su voluntad porque no pudo evitarlo. En ella no hay pecado. El pecado, y gravísimo, lo tiene el que la fuerza. Entonces, digamos, para que haya pecado tiene que haber conocimiento perfecto de que lo que hago es malo. Yo sé que es malo y lo quiero hacer. Y libertad para hacerlo. Si a mí, digamos, se me quita la libertad, evidentemente no hay pecado por más que yo supiera que eso era malo. Si me toman la mano y me hacen apretar un gatillo de un revólver que mata a una persona, yo digo, yo no quería matarla. A mí me obligaron, me hicieron apretaron, me metieron la mano entre un revólver y me hicieron apretar, pero yo no quise hacerlo. Ahí no hay pecado. Tiene que haber esas dos cosas. Sus efectos van a ser gravísimos porque es la aversión a Dios, porque yo me separo. Dios me dice, pensemos más lo que significa, ¿no? Dios infinitamente sabio me dice, mira, esto es así, esto es muy grave. Y yo, sin embargo, digo, no me importa. Esa es la malicia que tiene el pecado mortal. Ninguna inteligencia se podrá dar cuenta claramente de la malicia y el desorden que encierra el pecado mortal. Despreciar a Dios. Ese Dios no solamente infinitamente sabio, poderoso, sino mi Padre, aquel de cuya mano yo salí, que me ama más que nadie y que me dice cuál es el camino. Y digo, no me importa lo que me digas, no me importa que haya mandado a tu hijo a salvarme, no me importa, no me importa que me amenaces con el infierno, no me importa. Hay mucha malicia en el pecado. El pecador, cuando elige pecar, sabe lo que está haciendo, sabe el horror en el que se mete y quiere hacerlo. Es muy tremendo. Es como Dios que se acerca tanto a mí, que me ama enormemente, y yo lo desprecio. Y lo desprecio por una cosa que vale muchísimo menos. Es como, imagínense, una chica de la condición más humilde, y de pronto un rey se enamora de ella. Y el rey es soltero y ella lo quiere y se casan. Y esta chica, que era de la condición social incluso más baja, llega a ser la reina. Y un día se escapa del palacio y se escapa con un hombre que es adúltero. Y ella también, y uno dice, pero está loca, ¿cómo? Dejó al rey todo lo que... Bueno, mucho peor es lo que hacemos nosotros cada vez que cometemos un pecado mortal. El pecado mortal es lo más tremendo que nos puede ocurrir. Es verdaderamente la desgracia. Ahí sí que la palabra desgracia, porque es perder la gracia. Y pensemos que el mismo Dios, infinitamente bueno y misericordioso, infinitamente, no muy bueno y no, infinitamente bueno, y que nos ha dicho en la Escritura que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva, como dice en Ezequiel 33:11, por un solo pecado mortal, como lo comenta San Ignacio en los ejercicios. Primero, convirtió de ángeles en demonios a millones de estos seres. Como veíamos cuando hablé en la charla sobre los ángeles, de naturaleza más perfecta, mucho más perfecta que la naturaleza humana. No importó un único pecado. No millones de pecados, un único pecado de ángel a demonio, apartado por toda la eternidad, de belleza en horror, de llamado a la caridad más perfecta, al amor más perfecto, a la mayor malicia, al odio, y al odio más tremendo, de llamado a la mayor alegría, al mayor sufrimiento. Dejó de ser misericordioso Dios, dejó de ser bueno Dios. El pecado original, un solo pecado. Por un pecado, como dice la Escritura, entró la muerte en el mundo. Pensemos, queridos hermanos, se condenaron, la muerte entró por un pecado. Y la muerte en doble sentido, porque si no era por la misericordia de Dios que vino a rescatarnos, nosotros no podíamos ir al cielo. Así de simple. No podía entrar nadie al cielo. Y pese a esto, sigue la posibilidad de condenarse si uno rechaza la redención de Jesucristo. Si yo juego con esto. También fíjense, por un pecado mortal,
exigió la muerte en la cruz de su Hijo muy amado, en el que tiene puestas sus complacencias, como lo dice el mismo Jesús en Mateo 17:5, para redimir al hombre culpable. No dijo, bueno, no importa, vamos, total, esto es una tontera. No hizo así. La oración de Cristo en el huerto es muy impresionante. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y el Padre no apartó el cáliz. No apartó el cáliz. Por eso, tomémoslo en serio. También, fíjense, mantendrá por toda la eternidad en el infierno al que muera en este pecado. A mí, yo se los decía el jueves pasado, ¿no?, cuando hablábamos de este tema. La eternidad es algo muy impresionante. Es decir, pensar que no tiene fin. Y que muchos de los que estamos acá, dentro de menos de 50 años, y mucho menos, estaremos, Dios quiere, en el cielo. Y uno dice, ya estoy, ya llegué, pero tengo que llegar. Y tengo que hacer llegar a muchísima gente, ¿Cuáles son los efectos del pecado mortal? Miren, no hay catástrofe ni calamidad pública o privada como esta. Miren, todo este momento que vivimos en el mundo, ¿no?, del COVID-19 no se compara con un pecado mortal. Son de otro orden, Es la única desgracia que merece el carácter de tal, y que ustedes saben que no está justificado salvar el mundo a través de un pecado, porque son dos órdenes distintos. Es como si ustedes me dijeran, a ver, un hombre va a dar la vida por todas las hormigas del mundo. Está mal. No puede dar su vida por las hormigas. Su vida es de un valor enormemente mayor. No se puede comparar. No tiene comparación posible. Entonces, el bien sobrenatural de un individuo está por encima de todo el bien natural de la creación entera. Y así lo entendemos, fíjense ustedes, en el orden de la vida. Yo creo que les ponía este ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ser la persona más rica del mundo, pero supónganse que tienen que gastar su fortuna porque a un hijo suyo le ha venido una enfermedad que es costosísima y uno dice, yo la gasto. Y secuestran a mi hijo y no tengo otra forma de recuperarlo que vender todo lo que tengo, lo vendo, aunque me quede en la pobreza. ¿Por qué? Porque mis bienes no valen lo que vale una persona. Mis bienes no valen eso. Pecado mortal es gravísimo porque es una alteración. Por eso el hombre tiene la obligación de conservar la vida sobrenatural. Y les y vamos terminando con esto, a señalar los principales efectos que causa en el alma el pecado mortal. Primero, fíjense, un pecado mortal. Pierdo la gracia santificante, las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, que constituyen un tesoro verdaderamente divino, infinitamente superior a todos los tesoros de la tierra. Miren, la persona que está en gracia de Dios, desde el punto de vista que Dios mira, es más rica que el mayor millonario del mundo que no está en gracia de Dios. No se puede comparar. Ese hombre es un desgraciado, el que está en pecado mortal. Perdió la gracia. Piensen que para ganar la gracia, como ya lo veremos, tuvo que morir el Hijo de Dios hecho hombre. Él nos consiguió la gracia con su muerte y resurrección, el misterio redentor de Cristo. Se pagó mucho por mí. Yo el pecado mortal, todo eso lo tiro. ¿Qué otra cosa más? Pierdo la presencia amorosa de la Santísima Trinidad. Dejo de ser templo de Dios y me convierto en esclavo de Satanás. Muy tremendo. Muy tremendo. Tercero, pierdo todos los méritos adquiridos en mi vida pasada. Ustedes imagínense que yo fui una persona, como sacerdote, fui un misionero extraordinario, recorrí el mundo y cometo un pecado mortal, uno solo. En el momento en que lo cometí, pierdo todos los méritos que había ganado. Y uno dice, ¿qué injusto? No es injusto. Es lo lógico. Es como yo me pego un tiro siendo un hombre lleno de vida. Y dice, qué injusto por un balazo que se pegó. Y sí, se pegó un balazo, punto. Pecado original es un balazo al alma, por así decir. Mata todo lo que había de bueno, como yo pierdo la vida si me peto un balazo en la cabeza. Sí, pierdo la vida.
Y pierdo en este caso, el pecado mortal me hace perder la vida sobrenatural. Es una feísima mancha en el alma que la deja tenebrosa y horrible a los ojos de Dios. Santa Teresa de Jesús, Dios le concedió la gracia de mirar, con visión lógicamente imaginativa, en la medida que puede ser, un alma que acababa de cometer un pecado mortal. Dice Santa Teresa, está en las moradas primeras en el punto segundo, dice que si los pecadores lo supiesen, no sería posible a ninguno pecar, aunque se pusiese a mayores trabajos que se pueden pensar por huir de las ocasiones. Si uno comprendiera lo terrible que es, lo que pasa es que no sentimos, eso es lo grave, yo no me doy cuenta, no me pasa nada, no te pasa nada, estás caminando sobre un delgado vidrio y abajo el infierno. Claro, eso lo tenés que hacer por fe, pero es así. Es tremendo el daño que hace un pecado. Digamos, uno se puede... Por eso que fíjense, el pecado me hace esclavo de Satanás también. Me aumenta las malas inclinaciones. Me pone remordimientos e inquietud de conciencia, porque el demonio que me invita al pecado, después muchas veces me fustiga con el pecado. ¿Cuánta gente hay que después de haber cometido un pecado, incluso después de haberlo confesado, queda con, ay, me habré confesado bien? El escrúpulo, que es una enfermedad espiritual, pero que mucha gente hay que no se termina de perdonar, que vive atemorizada por ese pecado que cometió. El diablo nos deja dormir en paz, inquietud de conciencia y además reato de pena eterna. Si la muerte me sorprende en pecado mortal, mi destino es el infierno. El pecado es el infierno en potencia. Ya lo tengo, así como cuando estoy en gracia, la gracia es el cielo en potencia. Yo estoy en gracia de Dios, sé que me muero en este momento, me voy al cielo. Pasaré por el purgatorio, no, es otro tema, pero mi destino es el cielo. Pero estoy en pecado mortal, por eso San Ignacio decía que nunca hay que acostarse a dormir en pecado mortal, porque mucha gente muere a veces en el sueño. Y no sabes qué va a pasar mañana. ¿Despertarás? No lo sabes. El sueño es una forma de muerte. A veces hay personas que no han despertado. Yo recuerdo, papá murió durmiendo. No despertó. No es que estábamos con mamá, no. Mamá estábamos al lado, pero él murió durmiendo. No despertó. Entonces uno dice... ¿Cómo tenemos que tener cuidado en esto? Pecado mortal es un derrumbamiento instantáneo, un suicidio a la vida de gracia. Y pensar con qué ligereza se comete, qué poco que hacemos para evitarlo. Cuántas veces nos ponemos en riesgos innecesarios. Y por eso uno entiende, cuando uno advierte la gravedad del pecado mortal, lo que le decía, por ejemplo, una mujer muy virtuosa, que como suelen ser muchas de las madres de los santos, ¿no? Esta es Blanca de Castilla, que fue reina de Francia, y que a Luis, que fue su hijo, y que luego sería San Luis, rey de Francia, le dijo lo siguiente: hijo mío, preferiría verte muerto antes de verte cometer un solo pecado mortal. Uno dice, qué bárbaro, pero ¿cómo va a decir eso? Sí, se lo dice y se lo dice porque lo ama. Porque sabe que ese hijo en pecado mortal no sabe si va a salir del pecado. En cambio, el hijo muerto, por más que es de los dolores, como creo que lo he comentado alguna vez, como sacerdote en mi experiencia, la muerte de un hijo creo que es de los dolores más grandes que se pueden tener en esta vida. Pero cuando uno tiene fe, y fe en serio, sabe que esta vida no es lo principal. Santa Mónica, otra madre que preocupada por su hijo, se lo he comentado varias veces, decía, San Agustín cuenta, dice, mi madre cuando yo estaba en pecado lloraba más de lo que llora una madre al hijo que se le muere. Porque para Mónica era peor la vida de pecado de Agustín que si hubiera muerto naturalmente, es totalmente distinto. ¿Cuáles son los medios para evitar el pecado mortal? Los medios para evitar el pecado mortal, que serían los que tenemos que aplicar siempre, son primero, la confesión y la comunión frecuente. Lo he comentado muchas veces acá en el monasterio, las monjas se confiesan semanalmente si pueden. ¿Por qué? Porque no miran el pecado como un quitamancha,
lo miran como lo que es un sacramento a través del cual yo me encuentro con Jesucristo y Él no solamente me borra el pecado, sino que me fortalece el alma. No es lo mismo confesarse 3 veces al año que 12 veces al año. Y no debemos confesar 2 veces que 24. Y no hay que andar inventando pecados. Los pecados uno puede darse cuenta, yo rengueo habitualmente por este lado, tengo más debilidad en este. Y el hecho de confesarlo con buena voluntad me ayuda a no caer. Entonces la confesión frecuente me ayuda muchísimo. Segundo punto muy importante, reflexionar con frecuencia sobre los grandes intereses de nuestra alma y la trascendencia soberana de nuestra eterna salvación, lo que les decía al comienzo de esta charla. Uno tiene que pensar de vez en cuando, a ver, ¿a dónde voy? ¿Y a dónde va el mundo? Dice Jeremías, toda la tierra está terriblemente desolada porque no hay quien reflexione en su corazón. El hombre no reflexiona, vive el hoy, vive como si mañana, comamos y bebamos, mañana moriremos. San Pablo va a decir en ese texto tan tremendo que tiene de la carta a los romanos, que yo se lo recomiendo, está en el capítulo 1, donde San Pablo describe la sociedad y parecería el tiempo de hoy, porque hoy hay un neopaganismo, una vuelta lamentablemente a toda esta época tan pecaminosa. Y dice, como no supieron reconocer a Dios, dice, Dios los entregó, como diciendo, háganlo, a sus réprobos sentidos, que los lleva a cometer torpezas y a llenarse de toda injusticia, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, dados al homicidio, a contiendas, a engaños, a malignidad, chismosos, calumniadores, abominadores de Dios, ultrajadores, orgullosos, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes a los padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Pensemos en nuestro tiempo este tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Y la gente que está a favor del aborto, en un tiempo en el cual tenemos una conciencia tan clara de la gestación de la vida, que sin ser médico, miren, ayer me mandó mi hermano una ecografía, que yo la que me impresionó mucho, pues, y él me decía también que es así, es el hijo mayor de él, el mayor de los varones, está casado y está esperando su segundo hijo. Tiene 3 semanas el bebito y le hicieron la ecografía. Y se ve tan perfecto, se ve la manito del chiquito, pero una cosa tan impresionante. Y sin embargo uno dice, a ver, ¿cómo puede ser que han logrado meter el odio y en tantos jóvenes, en tanta gente que festejan el aborto? Yo digo, me parece una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Ayer, gracias a Dios, en México se tuvieron esa gran victoria pro vida, pero digo, pero festejar el aborto, esto que estemos pendientes de que un hombre vete o no vete, uno dice, ¡qué horror! Es esto que describe San Pablo, lleno de malicia. ¿No te das cuenta que estás matando? ¿No te importa matar? Esto mismo que estamos viviendo del COVID-19, que dicen que es un virus que ha sido probablemente fabricado, y la gente que muere, el negocio de las armas, el negocio de la droga, el negocio de tanta... ¿No importa? ¿Cuánta malignidad? ¿Cuánta cosa? ¿No? Entonces la reflexión ayuda muchísimo en todo esto. Cómo tenemos que parar un momentito el camino y decir, ¿a dónde voy? ¿A dónde estoy orientando mi vida? ¿A dónde la llevo? Por eso es tan importante la reflexión, el saber parar, el tener un día de retiro, entrar a la iglesia y tomarme un tiempo. Por eso la gran ventaja de los que hacen adoración eucarística, ¿no? Que tienen ese momento de silencio, pues ese momento de estar frente a Dios. Señor, ¿cómo voy viviendo? ¿Cómo voy llevando mi vida? Yo me pongo a pensar los criterios tan materialistas que hoy en día se tienen. Fíjense, ya lo hablaré largamente cuando toque el tema del mundo, ¿no? Pero hoy en día, ¿cuánta gente a veces no tiene un hijo para tener un confort que uno dice, pero por favor? Y por eso sacrificás una vida que puede venir y le negás la posibilidad de una existencia a alguien que habrá sido hijo tuyo. ¿Es así? También oración de súplica. San Alfonso dice, el que ora se salva, el que no ora se condena, porque la oración es la que obtiene la gracia.
Tiene ese gran librito que yo les recomiendo a todos, que es un libro muy pequeñito, seguro que está en internet, que alguno quiere bajar, si no pídamelo, yo se lo mando por internet, del gran medio de la oración. Es un libro que San Alfonso dice que si él pudiera, lo hubiera querido regalar a todos los hombres del mundo. Y en cuarto lugar, para evitar caer en pecado mortal, la huida de las ocasiones. Que, por supuesto, si uno no huye de las ocasiones está perdido. El que ama el peligro perecerá en él, dice la Escritura. No hay propósito firme ni nada. Yo me pongo en ocasión, lo más probable es que caiga. Hay cosas que, por eso Jesús dice, si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala. Justamente todo lo que hoy en día dicen, no hay ningún problema. Que usted dice, no quiere decir que me tengo que sacar este ojo de que tengo en la cabeza. Lo que quiere decir es que si para mí dejar de ver algo o alguien fuera como es que me sacaran los ojos, dice Cristo, sácatelo. Si para mí algo o alguien fuera como mi mano derecha, yo dijera, pero que no, cortá tu mano. Si para mí no iría a determinado lugar fuera como cortar las piernas, cortate las piernas, pero que no sea ocasión de pecado, dice Jesús. Ocasión de pecado. A veces, fíjense, las amistades. Uno puede, y esto lo digo porque a veces tenemos amigos y amigas con los cuales siempre que hablamos mal. Por ejemplo, hablamos mal de alguien. Hay un pecado que es muy grave, que es la difamación. La difamación es comentar a otro lo que no tiene por qué enterarse. ¿Y cuántas veces nosotros en conversaciones hablamos de muchísima gente y de pronto contando su vida y pecados graves? Y cuando yo, atiendan esto, y cuando yo comento un pecado grave de una persona a quien no tenía por qué enterarse, yo me hago cargo de ese pecado, le quito eso es difamar, es un pecado, no es la calumnia es peor, la calumnia es acusar falsamente, que a veces también calumniamos, porque cuando me hago eco de una calumnia, por más que yo digo, yo pensé que era verdad, te hiciste eco, no averiguaste nada, y es pecado mortal. A veces hay gente que no cuida su lengua y que le parece, bueno, total, sí, ¿quién no saca el cuero? ¿Quién no critica? Por favor, evitar las ocasiones. Si tal amiga no me sirve, no voy más. Si tal amigo no me sirve, no lo veo más, rezaré por él. Pero no me hace bien ir a la casa. Salgo mal. Es una persona que está en otro nivel espiritual, no le importa, yo no llego a él, no tengo que... Y finalmente, el último remedio frente al pecado también es la devoción ciertamente a María Santísima. Lo ideal es la posibilidad de rezar el rosario diariamente, pero al menos las 3 Ave Marías, que la Virgen la tengamos siempre al lado. Todos los días decirle, Santa María, por favor, en hora de mi muerte, no te olvides. Y el rezo del rosario, que es una maravilla tan grande que lo tenemos que inculcar a todo el mundo. Muy bien, vamos a terminar acá. Y yo quiero que todo esto lo veamos a la luz de Dios, porque esto que estamos nosotros hoy hablando no es únicamente para ustedes, es para que ustedes también tengan caridad con los demás. Tenemos gente conocida que vive en pecado. A ver, ¿qué estoy dispuesto a hacer para que esa persona no viva en pecado? ¿Qué estoy dispuesto a rezar? ¿Qué sacrificio estoy dispuesto a encarar? ¿Qué puedo ofrecer por él? Porque verdaderamente, si uno no pone los medios, es muy grave arriesgar la eternidad. Lo de Juan Pablo II, hombres que arriesgan temerariamente su eternidad. No es un día, no es que, de repente va a tener un tiempito. No, es para siempre. Yo el infierno no se lo deseo, como les decía, a nadie. Dios dice, Dios quiere que todos se salven, pero Dios respeta la decisión de cada uno. ¿Querés irte lejos de mí? Yo respeto, no te lo voy a hacer todo lo posible para que estés conmigo, nos dice Dios, pero si vos te empeñaste vas a ir. Dios quiera que nuestra oración y que el contemplativo, que nos horrorice la posibilidad de un pecado mortal, que nunca lo miremos como una... a mí me impresiona, les aseguro, cuando veo gente que empieza a vivir una persona en pecado mortal y lo justifican. Bueno, pobre, pero fíjate, o esta pobrecita, el marido que la dejó, esto y el otro pobre, tienen derecho a ser felices. Le dice, ¿perdón? A ver, ya podemos hablar un poco del derecho a la felicidad. ¿Qué es el derecho a la felicidad? Hay un artículo buenísimo de este
autor inglés protestante, Lewis, realmente sobre este tema, muy hermoso, ¿no? Pero verdaderamente uno dice, pero lo que no tenés derecho es a arriesgar tu eternidad. No tenés derecho. ¿Cómo vas a jugar con tu eternidad? Y lo único que vas a perder la eternidad es un pecado mortal. Por eso la gravedad del pecado mortal. Vamos a terminar rezando una Ave María y después les doy la bendición, pidiendo a la Virgen la gracia, de que todos los que estamos acá erradiquemos definitivamente, si está en nuestra vida, el pecado mortal. Y que seamos instrumentos de Dios para que a nuestro alrededor mucha gente que amamos, pueda vivir en gracia de Dios y quitar de su vida el pecado mortal. Recemos a la Virgen con mucha fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, vuestras familias y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedar en paz. Será, si Dios quiere, hasta el jueves que viene. Que Dios los bendiga a todos. Que pasen muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Padre. Al contrario, que Dios los bendiga. Adiós, adiós, buenas noches. Chao, hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Chao, María Teresa, hasta luego. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Todos bien? Bueno, me alegro mucho de verlos. Hola, Cintia. Chao a todos. Chao, hasta luego. ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. Vamos terminando. Que descanse, Padre. Gracias igualmente, Graciela, que Dios nos bendiga. Chao, Marisa, hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, Carola, ahí está.